Hola, bienvenidos a Hablemos de tu marca, a este episodio donde vamos a conversar sobre un tema del que me preguntan muchísimo en el último tiempo y es cómo hacer crecer tu negocio y cómo elevar tu marca a través del ecosistema digital. Cómo atraer más ventas, llegar a más clientes, cómo posicionarte mejor, cómo sobresalir del resto de otras marcas a través de la web, las diversas plataformas, las redes sociales, etcétera. A mí es un tema que me apasiona. No podría conversar sobre esto sin antes dar un contexto. Y es el siguiente. Yo nací en un mundo que aún no era digital. Todo era analógico, todo era en papel, la fotografía era en papel, llevaba tiempo revelarla, había diarios, revistas a los que uno se podía suscribir o que podía comprar semana a semana, mes a mes. Y era muy común en mi casa ver todo ese papel impreso, la fotografía, las revistas y los diarios eran del día a día. Con eso crecí. Mi papá además tenía una imprenta, o sea, imagínense mi amor y el respeto por el papel, las palabras y la tinta. A los 13 años emigré a Canadá, principio de los años 90, y se venía este mundo digital. Y se venía con mucho ruido, como se venía muy fuerte, aunque todavía no se palpaba realmente. Pero estaba en Canadá cuando en los colegios los computadores ya eran parte del día a día. Y yo usé Mac siendo muy chica, cuando las computadoras del colegio eran Macintosh. Entonces sabía cuáles eran, el software de Macintosh, la importancia que le daban a la tipografía en aquel momento en Macintosh. Era todo muy lindo, desde aquellos inicios incluso, y era plena guerra entre Macintosh y IBM. Y en ese momento sale Windows 95. Casi todas las casas tenían Windows, casi todas las casas tenían una computadora ya en aquel entonces. Pero el momento en el que sale Windows 95 marca un antes y un después. Yo vivía en Toronto, se usó la canción, si no me equivoco, Start Me Up, o al menos ese día que se hizo el lanzamiento mundial de Windows 95, había una pancarta gigante en la CN Tower, que en aquel momento era la torre más alta del mundo, que decía Windows 95, las radios tocaban Start Me Up, porque además los Rolling Stones ese año estaban, ese verano, en Toronto practicando en una warehouse porque iban a salir de gira mundial nuevamente. Entonces fue un verano muy, pero muy efervescente, donde además de verdad sale la World Wide Web, Internet, como quien dice, ¿no? La web. Y teníamos buscadores como Webcrawler, que no sé si existen aún. Yahoo era el más popular, yo creo, en aquel entonces, y fue muy impactante vivir ese momento. Entender que se masificaban las computadoras. Yo tenía CorelDRAW, o sea, pude instalar CorelDRAW en mi casa, podía diseñar, podía hacer cosas que jamás me hubiera imaginado. Lo que a mi padre le llevaba semanas hacer en la imprenta, yo lo podía hacer en 1 minuto, en 5 minutos, en 10 minutos. Era impresionante y se venía esto de la web. Y uno buscaba marcas y todavía no estaban. Y yo me acuerdo de tener, no sé, 17 años y decir, ¿por qué no tengo dinero para comprar más dominios? O sea, vi lo que se venía. Vi cómo las marcas empezaban a comprar sus dominios, a montarlos. Y ahí decidí, a fines de los 90, emigrar a Uruguay nuevamente. Y cuando llegó a Uruguay, obviamente, nosotros antes nos manejábamos con cartas. Las cartas en ese entonces demoraban 18 días, más o menos, entre una ciudad y otra, entre Toronto y Montevideo, imagínense. Y sale el email. Yo me acuerdo del primer Hotmail que me abrí y que no podíamos creer, yo le decía a mis papás, o sea, llamarlos, mandarles una carta para decirles, existe algo que se llama Hotmail, por favor ábranse uno porque dicen que es gratis y nos podemos comunicar por ahí. Y luego salieron las redes, plataformas como ICQ. Si ustedes se acuerdan, si vieron ese momento, saben lo que era, y uno tenía un código por ICQ, podía chatear de un lugar a otro, y era impresionante porque era mucho más económico que hablar por teléfono. Todavía era caro, pero era muchísimo más económico, era más accesible y uno podía mandar un mail y no costaba nada más. Entonces, todo eso, vi cómo cambiaba el mundo y vi la fuerza que tomaba. Ahora, yo siempre crecí con revistas.
crecí con anuncios, crecí con reportajes, crecí conociendo de marcas, de marca personal, de las celebrities que salían en esas revistas, miembros de la realeza, que es algo que yo siempre cuento, que miraba y me imaginaba, bueno, ¿cuál es el universo detrás de esa persona? Imagínense lo que pasaba con el mundo digital. El año 2003 yo decido emigrar a Chile y ahí de verdad me sumerjo en comunicación, entro a estudiar periodismo, entro a medios de comunicación a trabajar como periodista empresarial y no solo eso, entro a un medio digital, un medio en el que cada día yo tenía que redactar 10 notas, de las cuales una tenía que ojalá ser un reportaje, dos tenían que ojalá tener información original, que significaba que esa información solo me la daban a mí, no estaba levantada de ningún otro medio. Entonces era muy exigente y tuve esa suerte porque aprendí a producir mis propias notas, aprendí a hacer mis propias investigaciones, a hacer mi propio seguimiento de noticias y era todo del ámbito empresarial. Con el tiempo empecé a unir eso al mundo de la moda, que era lo que a mí realmente me apasionaba. Empecé a viajar a Semanas de la Moda, empecé a visitar plantas, fábricas, estudios, ateliers, y era muy mágico todo, y a mí que siempre me gustó el reportaje y siempre me gustó la fotografía, había estudiado desde a los 25 años, tomé mi primer curso oficial de fotografía, siempre estaba con mi cámara encima. Mi kit era una cámara de fotos, una cámara de video, eh, una libreta, un lápiz y una grabadora, que era a cassette. Y la cámara era a 35 milímetros, era en papel aún. Entonces cuidaba mucho cómo utilizaba esas fotos, porque era muy caro revelar aún, y sobre todo para mí, pero viajaba y documentaba y grababa todo lo que podía y tomaba nota y veía, como a mí me gustaba ese mundo y tenía esa visión editorial de que todo tenía como que entrar en una revista y necesitábamos imágenes y necesitábamos buenos titulares, buenos temas, buenos subtítulos, buenas entrevistas, producía ese tipo de material y veía lo frustrados que quedaban en muchas marcas cuando otros periodistas no sabían hacerlo o cuando los propios comunicadores de la marca no sabían comunicar. Entonces yo publicaba un reportaje a una marca o le hacía una nota, quedaban muy contentos y decían, ¿cómo lograste captar lo que realmente es esta marca? Y eso con el tiempo se convirtió en un gran sello mío. El ser capaz de captar la esencia de una marca, decir, bueno, esto es importante, esto vale la pena transmitirlo, porque para mí ahí estaba la magia. Pasado la primera década de los 2000, que yo seguía en ese mundo de medios digitales y todo, decido, bueno, en 2010 exactamente, decido volver a Uruguay. Y no solo eso, sino que decido además transformar mi vida. Decido salir de los medios digitales y ya comenzar a trabajar en la parte de comunicación de marca, en marketing, en branding, en diseño de marcas, ¿no? Y posicionamiento, mucha estrategia de marca. Yo ya venía trabajando hacía varios años con marcas muy grandes a nivel mundial y quería volcar lo que había aprendido, más todo lo que había desarrollado sola en ese recorrido de entrevistar personas, de aprender en el día a día, de toda esa experiencia, quería volcarla a marcas que fueran más latinoamericanas, que fueran más pequeñas, que no fueran tan globales, tan masivas. Marcas que para mí realmente tenían magia y valía mucho la pena consumir por todo lo que esconden, por todo lo que son. Y empecé poco a poco, ingresé a agencias, a trabajar a una agencia, a otra agencia, y empecé a ver que no necesariamente se le dedicaba muchas veces el tiempo a cada marca para entender esa parte, ese componente que para mí era vital. También vi que muchas veces el diseño podía ser muy intuitivo y al mismo tiempo muy antojadizo, que un diseñador o diseñadora tiene un estilo que es capaz de capturar muy bien una marca, pero que no logra capturar el espíritu de otra, que tiene que ver con el sello de cada uno. Y ahí dije, bueno, tiene que haber una forma de entender de dónde viene esto, como para saber cómo hacerlo mejor. Quiero descifrar cómo es que es diseñar para tal marca y para tal otra marca. Quiero entender de dónde viene el amor a primera vista. ¿Qué es lo que hace que alguien se enamore en un instante de algo? Que diga, sí, eso, sí, quiero, forever, versus, está bien, pero no me llena.
sí, no me convence. Es lindo, pero no me convence. Y yo decía, una marca no tiene que ser linda, una marca tiene que sentirse. Y ahí empieza mi incursión en el mundo online. En Uruguay no existía lo que yo estaba buscando, en Chile tampoco había existido lo que yo buscaba, y empecé a descubrir que sí estaba en Internet, que había personas, que eran pocas personas, pero que eran capas, eran muy, pero muy expertas en ese tipo de disciplina, en lo que sabían hacer, y dije, bueno, voy a empezar a estudiar online. Y me acuerdo, la primera vez que me inscribí a un curso online, mi hija tenía 1 año, yo había trabajado en agencia hasta ese entonces y además dictaba clases en la universidad, y me pasaban 2 cosas grandes. Primero, que acababa de entender que no quería trabajar más en agencia porque quería estar disponible si es que mi hija necesitaba algo. Ya había visto que si le pasaba algo en el jardín, a la primera que llamaban era a mí. Lo veía además con mis amigas, con mis colegas. A la primera que llaman es a la mamá. Había visto que quería estar con ella, quería enseñarle a caminar, quería enseñarle a hablar, quería ver qué era lo que miraba en la tele, quería dibujar con ella. No quería estar 9 o 10 horas en una oficina o tener que estar pendiente del trabajo. Quería diseñar algo a mi medida. Y al mismo tiempo veía que en la universidad, si bien tenían mucho renombre, tenían muy buena base, los programas no lograban actualizarse a tiempo. Yo enseñaba muchas veces, la mayoría de las veces enseñaba comunicación. Entonces le enseñaba a futuros profesionales sobre comunicación de marca y yo decía, pero ¿cómo no van a saber de Instagram? ¿Cómo no van a saber de Facebook Ads? ¿Cómo no van a saber de Pinterest? ¿Cómo es que no hablamos de SEO? Y hablamos de, sí, la pirámide invertida, la redacción, que era de diario. Y entonces me hablaban, en los libros se hablaba de la pirámide invertida en párrafos y yo decía, no, esto es online, la pirámide invertida es en el primer párrafo. Para quienes no saben de lo que estoy hablando, es en la noticia hay elementos que es el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿no? Esa información dura que hay que dar cuando uno da una noticia. En Internet se da en el primer párrafo. Todo lo demás tiene... De verdad tenemos que capturar la atención de la audiencia. Y no solo eso, tenemos que hacerlo con SEO, con Search Engine Optimization, SEO, ¿no? SEO. Tenemos que utilizarlo para que la información que estamos publicando ranquee bien en las páginas web, para que Instagram sepa de lo que estamos hablando, para que Google nos dé buen puntaje, para que YouTube nos muestre cuando buscan algo. Es complejo. Yo veía que en la universidad, como los programas tienen que ser aprobados por un ministerio, por un montón de autoridades para poder validar esa institución, se volvía todo muy lento. Entonces era imposible actualizarse en el día a día. Y ahí fue cuando dije, no, tiene que haber una forma de que yo pueda ayudar a estas marcas y les pueda enseñar las herramientas que necesitan hoy, que sepan capturar su esencia, que sepan llegar a su audiencia, enamorarle en un instante, pero con las herramientas que existen ahora y que van a necesitar mañana, que es ya, o sea, en un minuto. Y ahí fue cuando descubro el mundo online. Todavía recuerdo la noche en la que me inscribí a mi primer curso online. Salía $1.999. Me estaba arriesgando porque estaba dejando de trabajar, estaba invirtiendo en un negocio que no sabía si iba a resultar, en un mundo que nadie conocía de quienes estaban alrededor mío. Nadie sabía lo que era esto de las formaciones online. Yo lo único que sabía era que yo lo necesitaba, había llegado a eso y estaba dispuesta a tomar ese riesgo. Y dije, si a mí me pasa, tiene que pasarle a otras también. Tiene que haber otras mujeres que quieren dedicarse más, poder dedicarse a su familia las horas que quieran, pero que puedan seguir trabajando. Y no solo eso, que puedan diseñar su trabajo, que puedan hacerlo a un nivel fuera de serie. Tiene que haber una manera. Y ahí fue cuando ingreso a mi primer curso online y empiezo a contarle sobre eso a mi red de aliadas. Esa red de aliadas yo la había tejido siendo periodista. Siendo periodista empresarial, había conocido a otras periodistas, a otras especialistas en moda, en diseño, en marcas, que vivían en Brasil, en Colombia, en México, en Uruguay, en España, y yo estaba en Chile. Sabía el poder de una red internacional.
porque cuando yo me reunía con estas amigas aliadas que tenía, veía que luchábamos todas por lo mismo, que éramos muy colaboradoras unas con las otras, éramos súper solidarias, que cuando yo necesitaba algo, ellas me abrían ventanas y puertas. Si necesitaba información, ahí estaban ellas para recomendarla. Y yo quería devolvérselos, por un lado, y al mismo tiempo quería generar eso para otras personas que no sabían que era posible, porque esa red de aliadas era muy fuerte, pero esas amigas eran contados con los dedos de una mano. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si con este mundo online yo puedo generar una red de aliadas? Puedo ayudar a marcas a posicionarse mejor, puedo ayudarlas a llegar a su esencia, a entender a su audiencia, sin importar que no estén en Uruguay, que es donde yo esté. Puedo trabajar online, puedo hacerlo. Y así empecé. Y al mismo tiempo empecé a formarme en otras disciplinas que me ayudaran a descifrar cómo era esto de el amor a primera vista, ¿no? De, bueno, cómo lograrlo, cómo lograr una estética que más allá de linda, sea efectiva con una marca, un lenguaje visual que sea consistente, que sea coherente y que sea muy auténtico, ¿no? Que sea capaz de transmitir la esencia de esa marca y resguardarla a pesar de las tendencias, a pesar de la competencia, a pesar de los acontecimientos y del contexto. Quería eso y empecé a formarme y viajé primero a Nueva York, a un workshop, después viajé a Europa, a un retiro sobre ese tema y tomé cuanto curso encontré sobre eso. Invertí muchísimo más que esos primeros $2000 porque creía en ese proyecto. Y mientras iba invirtiendo, iba aprendiendo, iba brindando sesiones, algunas presenciales y otras online. Y vi que era posible trabajar online y presencialmente. Pronto me di cuenta que para muchas de las cosas que hacía era mejor lo online porque podíamos grabarlo, porque quedaba registro no solo de la voz, porque yo presencial grababa y le daba el audio a la persona, pero en lo online nos quedaba la imagen, el registro de los tableros, de las imágenes de inspiración con las que trabajábamos. Todo eso quedaba ahí grabado. Y vino la pandemia. Vino la pandemia y mucha gente, vi como muchas marcas se congelaban, no sabían cómo reaccionar, no sabían cómo actuar. Y me acuerdo de las primeras semanas empecé a contactar a antiguas clientas a decirles, tu marca puede reaccionar de esta manera, según su esencia. Tu marca puede ofrecer esto en este momento. Tu marca puede comunicar esto otro. No sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cuánto iba a durar. Estábamos todos aterrados, pero yo sabía que podíamos hacer algo y que este ecosistema digital nos lo iba a permitir. Y así fue como, de un día para otro, una mañana en este mismo estudio, sentí que había llegado el momento. Dije, listo, toca bajar a tierra lo que siempre me soñé con brindar, que era un programa de formación para marcas que incluyera esa red de aliadas, que fueran todas mujeres que lideraran esas marcas o mujeres en industrias creativas, diseñadoras, fotógrafas, ilustradoras, cocineras, ¿no? Que estuvieran en esa industria en esas industrias donde el lenguaje visual es muy importante y muy fuerte. Y también mujeres que quisieran elevar su marca personal, abogadas, escribanas o notarias, personal trainers, coaches, psicólogas, influencers, porque ya me había tocado trabajar con ellas de manera individual. Yo trabajaba con hombres y mujeres, pero a la hora de decidir, quise optar por enfocarme en el universo femenino porque conozco muchos de los techos de vidrio que tenemos, muchas de las barreras autoimpuestas que tenemos, y porque para mí era primordial vencer esa barrera de la independencia económica. Ayudar a mujeres a que diseñaran su trabajo, el trabajo de sus sueños, que pudieran vivir bien de eso y que pudieran hacerlo a su medida. Que ese trabajo se diseñara a su vida y no su vida a su trabajo. Que diseñaran su vida, incluyendo el trabajo, porque es todo muy integral. Nosotras no cerramos una puerta y dejamos a la familia afuera, está siempre ahí pendiente. No cerramos una puerta del trabajo y nos vamos al hobby, no, todo lo demás está ahí.
y tiene que ver con la forma de pensar que tenemos, la forma de vivir que tenemos. Dicen que estamos programadas para funcionar así, o a lo mejor lo aprendimos, hay muchísimas teorías detrás de eso. Yo lo único que sé es que yo lo vivía y sentí que era súper necesario. Y así, en una mañana de octubre del año 2020, en plena pandemia, nació Creativa. Y lo bajé a tierra y dije, bueno, primero tenía 8 semanas, después con la siguiente edición ya tuvo 12 semanas, fuimos sumando cosas, pero la primera edición tenía 8 semanas, tenía lo fundamental para trabajar la esencia de una marca, la audiencia de una marca y sobre todo su lenguaje audiovisual, su lenguaje es multisensorial en realidad, que es mucho más potente. Yo decía, hay que trabajar el olfato, los sabores, los sonidos, ese todo para llegar al corazón de una audiencia. Tenemos que aprender a transmitir eso en una imagen, en un instante, para poder ser efectivos en redes sociales. Tenemos que decir mucho en pocas palabras. Tenemos que ser potentes, tenemos que sacar la voz. Y así nace Creativa. Y al otro día me junté con María Antonia Echeverry, con Toña Echeverry de MAE Branding, MAE Design Studios, y le mostré el programa. Y le dije, me soñé esto y es esto. Y me dice, ¿cómo se va a llamar? Y le digo, es sobre dirección creativa para marcas con alma. Y me dice, ¿y tiene nombre? No sé, yo para mí es creativa. Y me dijo, bueno, ya está, ¿no? Y era como que ya tenía el nombre incluso. Y empecé a registrar la marca y así como empecé el proceso de registrar la marca creativa, convoqué a un Dream Team, ¿no? A un equipo soñado de creativas para que me ayudara a diseñar toda esa identidad de la marca. Estaban obviamente Toña Echeverry y Jen Patiño de MAE, llamé a Ceci Bosolo de CBCO Brands, que había también trabajado con mi marca, igual que Toña, que diseñó la primera identidad de mi marca a través de Walnut Studios, de mi amiga Cris Londoño. Entonces estaban Toña, estaban Jen de MAE, estaba Ceci. Le pedí a Florencia Franco y a Nati Burgel, fotógrafas, tomar fotos. Laura Escalante, que estaba en Colombia, que colaborará con ilustraciones, y así fue como armamos este Dream Team. Y Florencia Franco estaba en México en aquel momento, en Acapulco, y ella llamó a Erika Forte y la dirigió una mañana para que Erika le tomara fotos. Y así fue como en un equipo de 5 o 6 creativas nace toda la identidad gráfica de Creativa que era la base de ese lenguaje y de ese universo para esa primera generación. Y cuando estuvo la identidad pronta, en menos de, listen to this, 10 días, o sea, lo logramos en 10 días porque la dirección era clara, porque estaba clara la esencia, porque el brief era súper específico, porque la audiencia estaba clarísima, se logró en 10 días con ese mega equipo además, o sea, logrando que mujeres que podían ser vistas como competencia trabajaran juntas y que una de ellas incluso se animara a ser ella misma directora creativa y convocar a otra colega, porque dije, listo, el programa está listo para salir a la luz. Y así salió la primera edición de Creativa. Entonces, ¿cómo expandir tu negocio y cómo posicionar tu marca y elevarla usando el ecosistema digital? Es así. Tenemos todo en la palma de las manos. Literalmente, es un celular. Lidero toda mi marca a veces desde un celular. Puedo comunicar lo que yo quiero, puedo diseñar, puedo redactar. Y está todo ahí. Puedo interactuar con mi audiencia, puedo mensajearme, puedo contestar mensajes, puedo mandar correos. Todo está ahí. Si tienen una duda, me la preguntan y enseguida les estoy contestando. Todo eso es el universo digital y lo que nos da. Es muy distinto a cuando existía solo lo analógico. Las fotografías hoy en día toman un segundo. Ni siquiera si la fotografía está bien tomada, si sabes de luz, no necesitas ni siquiera editarla. O sea, llegamos a ese punto. Podemos controlar muchísimo de la cámara. Si además le quieres poner presets o filtros o lo que sea a tu fotografía, también lo puedes hacer. Y también lleva un instante, también está en la palma de tus manos. Entonces, ¿cómo posicionar la marca? ¿Cómo llegar a la audiencia? Es sabiendo usar esas herramientas.
cómo expandir tu negocio es animarte a decir, bueno, ¿qué más puedo ofrecer? ¿Qué tengo para ofrecer que el resto no? ¿No? Eso es construir una marca sobresaliente, es entender muy bien qué es lo que uno tiene que el resto todavía no tiene, qué es lo que uno puede dar y que siente de verdad que va a aportar. Yo hasta el día de hoy trabajo en diseño de marcas, en comunicación de marcas, en estrategia de marcas, y es muy rico lo que aportamos entre varios a la mesa. Es muy rica esa visión integradora, y por eso para mí era todavía más fuerte y más importante crear esa red de aliadas. Y hoy estoy feliz porque se han sumado a Creativa más de 70 mujeres ya, o sea, más de 70 mujeres conforman esa red de aliadas. Están hasta ahora en Uruguay, en Estados Unidos, en España, en México, en Colombia, en Argentina, y la red sigue creciendo. Y viajan unas a un país o a la ciudad de la otra y nos juntamos, nos reunimos. Cuando viene uno a Uruguay también nos juntamos. Es una conexión tan fuerte porque cada una sabe y respeta la esencia del trabajo de la otra. Unidas somos más. No se trata de competir, se trata de construir juntas, unidas, de elevar las industrias en las que estamos, de elevar los países donde vivimos, de elevar las ciudades en las que vivimos, de elevar nuestra comunidad a través del trabajo, a través de la entrega, a través de la calidad. Entonces, de eso se trata lo que yo hago, y aprendí a hacer crecer mi negocio, a escalarlo y a posicionar lo que hago a través de ese ecosistema digital. No es fácil, lleva trabajo, mm, es muy complejo, pero con la dirección correcta, con las herramientas correctas y con un checklist que te ayude a ordenarte, se hace mucho más fácil el camino, se hace mucho más simple. Simple no quiere decir fácil, pero te aseguro que cuando estás de la mano con otros y sabes hacia dónde quieres ir, el camino se facilita muchísimo. Y lo más importante, el tener red te permite no sentirte solo, porque construir marcas muchas veces es un camino solitario, pero no tienes por qué sentirte sola en ese camino. Y de eso se trata lo que yo hago, y lo logré hacer así, desde el universo digital, desde ese ecosistema ¿no? que es digital, que son plataformas, que son webs, que son redes sociales, que muchos critican, que muchos atacan, que muchos dicen que puede ser frío, pero yo parto siempre desde mi creencia más esencial, y es que la humanidad es humana, humana por sobre todas las cosas, que tenemos alma, que tenemos esencia, que tenemos un sentir. Y si eso lo respetamos, si eso está despierto, si eso está a flor de piel, las conexiones son de verdad, son auténticas, son verdaderas, son significativas y son sinceras. Y de eso se trata lo que yo hago y lo que enseño a hacer a través de los medios digitales. Así que si tenías dudas sobre si era posible escalar tu negocio, es más que posible. Ni te explico si tienes productos en vez de servicios. Imagínate, yo ofrezco servicios. Con productos es todavía más fácil. Puedes mostrar muchísimo más del backstage, de cómo se crea lo que creas, de a partir de dónde se diseña, de qué es lo que lo hace distinto al resto, ¿no? Y si tienes una marca personal, imagínate, es contar tu historia, es compartir lo que te hace diferente, es compartir lo que te mueve, es compartir todo lo que compone eso que tú ofreces, porque no se trata de lo que uno brinda, se trata de lo que eso significa para el otro y para uno. Ahí está la conexión, ahí está la magia, ahí está el alma. Y el mundo necesita mejores marcas, necesita marcas con alma. Así que si llegaste hasta acá, gracias, porque quiere decir que estás en este camino de construir marcas con alma. Te deseo que lo hagas, que lo disfrutes mucho, porque puede ser muy rico. Es un camino que de verdad vale la pena, que muchas veces cuesta, que se hace difícil, que se hace desafiante, pero que cada paso enriquece, que se aprende muchísimo y se conoce a personas que enriquecen de verdad tu vida. Y por sobre todas las cosas,
que cuando te acuestes a dormir te sientas orgullosa, orgulloso de lo que estás construyendo. Y es para mejor de todos. Así que gracias por llegar hasta acá. Y este fue otro episodio de Hablemos de tu marca. Si quieres saber más sobre cómo construir este tipo de marcas, te invito a mi web www.evadenedalla.com. Esta semana estamos con puertas abiertas para creativas, para ese programa del que conté. Así que si quieres saber más, es para mujeres con al menos 2 años de experiencia, que sean directoras de marca o que trabajen en industrias creativas o que quieran elevar su marca personal o todas las anteriores. Así que ahí estamos. Y si no, bueno, síguenos en la web, en YouTube, en el podcast. Y vamos a seguir en este camino de construir marcas con alma, unidas y unidos siempre. Ojalá. Bye.